Continuando con nuestro segundo episodio de gestión de conflictos en empresas familiares y familias empresarias, vamos a hablar ahora de una palabra clave dentro de nuestro centro de investigación, que es el consenso. De hecho, nuestro centro se llama Consensos a partir de lo que significa el consenso, que es el corazón del modelo de negociación posicional que nosotros impulsamos desde nuestro centro, y que en el fondo lo que interpreta es que la búsqueda del acuerdo no está exento de tensiones, no está exento de que cada uno defienda su posición, pero que el avance hacia un acuerdo, tal vez buscando ese ámbito ideal de ganar-ganar, significa que haya que dar y pedir concesiones. Ahora, esas concesiones tienen que estar alineadas con el objetivo, alineadas con la estrategia de negociación, y muchas veces eh, no se las identifica claramente y no se las trabaja en forma previa en dos líneas de, de impacto y costo, que son las líneas donde uno puede clasificar y rankear esas concesiones. Por eso nosotros siempre decimos que las concesiones hay que tenerlas claras y hay que saber qué impacto tienen para la otra parte y qué costo tienen para nuestra parte, que pueden ser impacto y costo alto o impacto y costo bajo, o la mejor, que sería la de alto impacto y costo bajo, que no siempre se encuentra. Esto, llevado al ámbito de la empresa familiar, se mezcla además con otro tema que habíamos hablado en el primer episodio de esta temática, que son las partes y los intereses emocionales, que muchas veces aparecen en este ámbito de la empresa familiar y la familia empresaria. Y muchas veces, trabajando estas concesiones y viendo realmente las necesidades de cada parte, aparece como el trasfondo del ADN que tengo que resolver. ¿Por qué? Porque en las empresas de familia hay mucha historia, hay mucha trayectoria, hay muchos recuerdos, hay muchos momentos vividos, puede haber situaciones de gran esfuerzo de la familia, y esos recuerdos o situaciones vividas tienen gran impacto emocional, más allá del impacto económico. Y a veces uno tiene que darse cuenta que para llegar a un acuerdo, muchas veces hay que tratar de solucionar esos impactos emocionales. Como recuerdo una situación de una señora que quería vender, o mejor dicho, una familia que quería vender su casa, y la madre, recordando mucho de lo que había habido con su marido, en el fondo lo que más añoraba de la venta de la casa era un árbol legendario, histórico, que había, un algarrobo que había en el centro del patio de la casa. Y el problema era el árbol, no era la venta, ¿no? Entonces había que buscar la forma en que el comprador respete ese árbol, porque habían pasado grandes tardes ahí con su marido. Entonces muchas veces hay que llegar a ese fondo para tratar de encontrar cuál es el ADN que puede estar trabando tal o cual conflicto. O muchas veces saber que a veces puede suceder que no se llegue a un acuerdo, o se tire mucho el acuerdo porque hay concesiones de alto impacto y alto costo que se dan y que se pueden otorgar en el último momento del acuerdo. En este caso recuerdo, sí, dos socios que en una empresa constructora en la provincia de Jujuy, que habían logrado un acuerdo para escindirse las empresas, para separarse, porque uno de los socios quería trabajar con sus hijos, y habían llegado a una situación donde encontraban la forma de separarse los recursos, separarse al personal y otros medios que había dentro de la empresa, y en un momento que ya estaban terminando el acuerdo, estaba por concretarse, uno de los socios empieza a tener miedo de estar solo, de estar sin otro socio, y le pide como última concesión que, por favor, si el contador, que era el administrador de la empresa, se quede con él, ¿no? Y esto era un costo muy importante para el otro socio porque era alguien clave en la empresa. Pero bueno,
evidentemente lo tuvo que otorgar como última concesión para llegar al acuerdo, ¿no? Cosa que podíamos clasificar dentro de lo que se significa el alto costo y alto impacto. Por eso es que las concesiones, y sobre todo en las empresas familiares, hay que trabajarlas muy bien para poder dar ese timing y entregar a cambio de lo que está dando cada parte. Por eso en la gestión de conflictos hay que partir de la base que es un tema complejo gestionar dentro de la empresa familiar o la familia o la familia empresaria. Porque no hay soluciones operativas, porque los temas no son simples, sino que al ser un tema complejo, la solución es compleja. El conflicto generacional, las rivalidades fraternales y todas las tensiones familiares, como los nombres que queremos ponerles, forman parte de nuestra naturaleza. Por eso hay algunos autores que afirman que el proceso de construcción de un protocolo familiar sirve para anticiparse y resolver y evitar los conflictos antes que aparezcan. En la herramienta del protocolo, que vamos a hablar en otro capítulo, sirve para anticiparse a ese conflicto que tarde o temprano aparecerá. Lo que pasa es que muchas familias empresarias, muchos dueños, a veces no quieren abordar esta situación porque empiezan a destapar tensiones, a destapar polvo que fue barrido por otras generaciones bajo la alfombra, y muchas veces eso le causa una emocionalidad que va más allá de la racionalidad, ¿no? Hay algunas barreras para poder resolver estos conflictos. Muchas veces el orgullo, al no admitir un error para poder corregir, eh, eh, que genera una barrera entre el diálogo y la búsqueda del consenso. Las empresas familiares que pueden superar los problemas de continuidad no son las que evitan los conflictos, sino las que aprenden a gestionarlo constructivamente. El conflicto en sí no es malo si uno aprende a gestionarlo y saca aprendizajes del mismo conflicto para poder encontrar soluciones más estructurales a futuro. El complejo gobierno de las empresas familiares sí requiere encontrar un equilibrio óptimo entre los valores familiares y la racionalidad profesional. Por ello, los elementos tan relevantes como pueden ser la inclusión, la selección de los méritos, la espontaneidad, la planificación, el perdón, que hemos hablado también en el primer capítulo, la responsabilidad, la paciencia y la oportunidad de mejora de los miembros de la familia son elementos claves para poder abordar este tipo de conflictos. Como manifesté antes, el consenso sí es la palabra clave del éxito de una familia empresaria. La barrera que encontramos es el no querer resolver el conflicto, no querer abordarlo sobre el futuro de la empresa, porque el fundador o generación a cargo no tiene la voluntad de hacerlo. Y esto es un tema clave. Muchas veces me he encontrado con padres, incluso de familias hasta numerosas, que no quieren abordar el tema este. A veces lo dejan para cuando él no esté más, porque le genera mucha tensión o desequilibrio entre los hermanos, y en la última etapa de su vida no quieren vivir estas situaciones tanto de tensión, ya sea porque no quieren entrar en un ámbito que no tiene ganas de transitar, ya sea porque a veces puede tener en el bed meeting room con su esposa diferencias entre formas de abordar tal o cual conflicto o beneficiar a tal o cual hijo, y eso genera mucha tensión, incluso en la relación de pareja, que hace que estos conflictos se barran bajo la mesa o bajo la alfombra. En el episodio 3 vamos a ver las formas de proceder ante un conflicto, la planificación estratégica familiar y por último la herramienta esta del protocolo que les comenté, que es un abordaje para poder solucionar y prevenir conflictos futuros.